Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Luis Vega. Como ya varios de ustedes saben, tengo varias certificaciones de experto de Juniper. Bueno, tengo 2. Y trabajo en redes, telemática. Y en mi tiempo libre me dedico a hacer videos de YouTube para enseñar a la gente eso que a mí me apasiona. Vamos a ver en el video una rápida descripción entre capa 1, capa 2 y capa 3, la interacción entre las dos. Después nos vamos a ir un poquito a la parte histórica, que a mí nunca me ha gustado, pero en esto lo veo razonable, que es de dónde surgió ARP y cómo surgió en el momento histórico que surgió, y así vamos a entender un poco la estructura de los paquetes. Después, bueno, mensajes. Después de los mensajes, que los vamos a ver, ARP request y ARP reply, vamos a ver el proceso de cómo es que trabaja ARP. Vamos a mencionar cosas como ARP catch, ARP aging, vamos a mencionar proxy ARP, bueno, que es GARP, que el nombre es sumamente difícil, gratuitous creo que se llama, ARP. También voy a mencionar ciertos comandos de Cisco, Juniper, Huawei y Linux. Y creo que no se me queda nada. Cualquier cosa está abajo, como dije. Este video está hecho para gente que va apenas iniciando, entonces no se extrañen de siglas porque las voy a explicar todas. Hay ciertas cosas que a la gente un poco más con experiencia le serviría, porque a mí me sirvió, por lo menos la parte histórica de donde salen un montón de cosas. Y sin más darle vueltas a la vara, entremos a lo que es. ¿Cómo se relacionan las 3 primeras capas del modelo OSI? Yo tengo un video sobre esto, lo pueden encontrar aquí. Pero en resumen, este modelo OSI es una división que se hace de un proceso muy complejo que es cómo se envían los paquetes en la red, cómo hace una conexión de lado a lado en una red. Y lo que se hace es dividir ese proceso para que sea un poco más fácil a la hora de hacer las leyes que lo rigen, los protocolos, o a la hora de hacer nuevas cosas en una capa en específica, porque este modelo se divide en capas. Como yo lo decía en el video mío del modelo OSI versus TCP/IP, es un modelo de divide y vencerás, porque aquí vamos a ver cómo se relacionan las capas físicas, las dos primeras, bueno, la primera, y las capas un poco más lógicas o abstractas. La mayoría de ustedes va a saber que capa 1 es una capa física, y para aquellos que no sabían, ya lo saben. Y una capa física pueden ser cables, pueden ser fibras ópticas, pueden ser la tarjeta de red, cosas tangibles. Ahora, las reglas de cómo enviar información por medio de esa capa la dicta la capa superior, que es capa 2. ¿Cuáles pueden ser estas reglas? La velocidad, lo que nosotros conocemos como bandwidth, o la manera en que se envía la información, ya sea por Wi-Fi, ya sea por fibra óptica, o sea luz, o sea por pulsos de electricidad en un cable de cobre. Ethernet, que es el protocolo preferido de capa 2, dicta estas leyes. Estas leyes son estándar, o sea, son iguales para cualquier equipo de la red. Esto lo que hace es de que cualquier equipo en la red tenga que regirse, o tenga que seguir estas reglas para poder hablar. Entonces van a ser iguales para los dos, y es lo que hace que haya una conexión entre cada equipo de la red. En sí, Ethernet es un rejuntado, o sea, es una... Bueno, no un rejuntado, no, suena muy horrible, pero es una conglomeración de protocolos. Por ejemplo, los protocolos para cables son el 802.3, y dependiendo de la velocidad del cable o el bandwidth, vamos a ir agregándoles letras, y esto lo que hace es que diferencia un protocolo, por ejemplo, de 1 giga a uno de 100 gigabits o uno de... no sé, los de antes que eran 10 megabits por segundo. O también tenemos los protocolos de Wi-Fi, que son el 802.11, si no fallo, exacto, que igual a la hora de que varían las tecnologías, o que varía la velocidad, o que varían ciertas cosas, ellos van a ir agregándole letritas a ese 802.11 para así diferenciarlo de sus predecesores. Como ya vimos que Ethernet es el que domina capa 2, o es el protocolo de capa 2 que nosotros usamos más comúnmente, Ethernet, indiferentemente si es Wi-Fi o si es por medio de cable o fibra óptica, tiene unas direcciones que se llaman MAC addresses, Media Access Control Addresses, o direcciones. Esas direcciones son de 48 bits. Esas direcciones de 48 bits tienen dos partes. Los primeros 24 bits va a ser un identificador propio de un vendor o una persona que hace, una empresa que hace o fabrica equipos de red. Esto se va a llamar OUI, que en inglés es Organization Unique Identifier, si no fallo. Y lo que hace es que para cada vendor le dan un cierto número hexadecimal, porque esas 48 bits son hexadecimales. Y la segunda parte es un número único, que lo que hace es que diferencia a este dispositivo o esta tarjeta de red de los demás dispositivos que produce la compañía. Una aclaración, porque una vez me lo preguntaron y es válido para gente que no sepa, MAC addresses no significa que sean un Apple device. No. Eso nada más es Media Access Control Addresses. Obviamente los equipos Mac tienen MAC addresses, pero eso va para todo equipo o para toda empresa que hace o produce elementos o
equipos que van a interactuar en una red. ¿Cuáles equipos o elementos de red? Su teléfono celular, las cámaras ahora que se pueden conectar al Wi-Fi tienen MAC addresses, las computadoras, los routers, todo equipo que quiere interactuar en una red va a tener MAC addresses. Entremos un poco en tema, pero les voy a poner un freno de mano. ARP significa Address Resolution Protocol, o en español Protocolo de Resolución de Direcciones. Como siempre he dicho, suena horribles las traducciones, pero bueno, se hace lo que se puede. Pero antes de entrar a lo que es propiamente ARP, creí oportuno decirles o mostrarles de dónde fue que surgió, porque a mí personalmente me gustó la historia y entendí mejor la estructura de los mensajes. En los mensajes van a haber ciertos fields, uno sabe qué es, pero no sabe cuál fue el momento histórico y por qué fue que se hizo, y por eso es que se los voy a poner. Va a ser breve, como siempre. Si no les gusta esa parte, que debería de, pueden saltar a las demás partes del video. Todas las descripciones de los videos y todos los temas están abajo. ¿Por qué surgió ARP? Como les he venido diciendo, a mí me gusta poner un poco la parte histórica porque así uno entiende mejor de dónde fue que salieron ciertas cosas. En MPLS lo hice y puse un poco de qué fue que salió y por dónde fue que salió. En ARP voy a hacer exactamente lo mismo. ¿De dónde saco esta historia o esta pequeña breve introducción a por qué fue que se hizo ARP? Del RFC, el Request for Comment. El RFC es el 826 y hay un apartado específico que dice The Problem o el problema, y lo que cuenta básicamente es que en capa 3 habían varios protocolos que estaban tratando de conquistar el mundo, Pinky, y lo que hacían era que estaban tratando de competir, bueno, competían entre ellos. Como habían varios protocolos de capa 3, estos protocolos querían enviar su información por medio de Ethernet, que era el protocolo capa 2 de moda en el momento, y sus interfaces de 10 megabits, porque eso era lo que tenía Ethernet, interfaces de 10 megabits. Entonces, para la hora de competir, tenía que haber un método que tradujera estas direcciones de capa 3 a MAC addresses, porque para enviar información de un medio capa 2 o por medio de capa 2 y capa 1 deberían de usar a huevo MAC address. Yo me puse a razonar esto en algún momento de mi vida y no le encontraba un poco de lógica, o no sé si era que demasiado cerrado. El problema no es tan obvio de ver en una conexión punto a punto, pero a la hora que yo hago un segmento de red y agrego más equipos a mi red, ahí sí necesito alguien que me ayude a traducir estas direcciones de capa 3 a direcciones de capa 2. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que a la hora de que yo agrego un switch a la red, o sea, este equipo de capa 2, lo que hace es que interconecta un montón de equipos, pero por medio de capa 2, necesito que el equipo de capa 2 tenga cierta información para poder enviar los frames a su destino. Bueno, tal vez para mí no era tan obvio en una conexión punto a punto, pero cuando puse el switch ahí ya dije, ok, sí, necesito a alguien que me envíe información por medio de capa 2 y que me haga la traducción. Y ahí es donde nace ARP. Entonces, ¿para qué sirve ARP? Cualquier libro les diría a ustedes que ARP es el protocolo encargado de relacionar una dirección física, o más bien encontrar una dirección física relacionada a una IP. Y aquí es donde viene toda esa hablada mía de capa 1, capa 2, capa 3, cuáles son las relaciones. En este momento ARP es el que va a relacionar toda esa capa física, o esa capa 2 también, con una capa un poco más abstracta, o una capa 3. Esta capa 3 es configurable y estas IPs son configurables por usuarios en la mayoría de las veces, no siempre. Por eso esa información en la mayoría de las veces uno la va a tener a su disposición. Y es algo que quiero que tengan en cuenta porque a la hora de enviar paquetes, la información que voy a tener yo son las dos IPs de los equipos. Lo que no voy a tener es una de las MAC addresses, la que estoy tratando de preguntar. La parte interesante, los mensajes. Hay dos básicamente, ARP request y ARP reply. ¿Quién hace el ARP request? El ARP request lo hace la persona que inicia o la que necesita saber la MAC addresses de alguna otra IP. Para el ARP request les hice este pequeño dibujo, diapositiva, llámelo como quiera, en el cual puse PC1, PC2 y una PC3 ahí nada más para explicar algo que va a pasar ahorita. Obviamente ahorita no hay comunicación en capa 3, entonces lo que hace PC1, que es el que va a solicitar la información de la MAC address de PC2, que es la que no conoce, él va a crear un ARP request. Este ARP request va a constar de ciertas cosas. Todo esto que voy a hablar va a ir en un frame. Acuérdense que ahí está la diferencia entre frame y paquete. A veces uno los usa intercaladamente, pero bueno, aquí vamos a usar estrictamente lo que es. Vamos a usar el frame. Dentro del frame va a ir el Ethernet header y después de esto, o atachado a esto, va a ir el ARP request, diciendo que tanto el Ethernet header como el ARP request son parte del frame, porque es todo lo que engloba el frame. Voy a centrarme primero en cuáles son las partes del ARP request y después paso a explicar un poquito en la parte del header de Layer 2. Entonces, ¿qué va a un ARP request? Lo que estoy tratando de preguntar es eso, es cuál es la MAC address que me hace falta, porque yo ya tengo la IP.
yo tengo la IP de PC2. Previamente la voy a obtener. No se preocupen por eso. Después, cuando sigan estudiando redes, van a ver cómo se obtiene. Y el ARP request va a tener fields específicos que vamos a ir viendo. Está el hardware type, que es Ethernet. Esto lo que diferencia es cuál es el protocolo de capa 2 que estoy usando. Pues protocol type se refiere a qué protocolo de capa 3. ¿Por qué se pone el protocol type? Porque antes existían varios protocolos. Esas son de las cosas interesantes que a mí me gustó de esta parte de estudiar de dónde venía ARP. Porque antes estaba Xerox, estaba DoD, estaba otro más que no me acuerdo. El que termina ganando la batalla es IPv4. Por eso lo tenemos aquí, un protocol type, porque habían varios protocolos capa 3. El hardware size, que es de 6 bytes, que esos son los 48 bits. Y está el protocol size, que es el de capa 3, que son 4. También, lo bonito de ver la parte histórica es que uno se ponía a ver que los otros direcciones que habían de capa 3 tenían direcciones que no precisamente eran de 4 bytes. Creo que habían unas más pequeñas y otras más grandes, pero bueno, no me acuerdo de eso. El operational code van a haber dos. ARP request, la número 1, y el reply, que vamos a ver después, es la número 2. Y esta es la parte interesante. ¿Quién es el sender IP? La IP de la PC1. El sender MAC, que es esta que puse yo como ejemplo, pero acuérdense, no lo tomen tan literal porque puede cambiar. El target IP, que esa es la información que yo voy a tener de PC2, que es 192.168.120. Y aquí viene algo interesante, el target MAC. Como yo no lo sé, voy a poner solo ceros. Y esto no cambia. Esto siempre es así. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, el montón de ceros. ¿Por qué soy tan necio que el sender MAC, lo que está en rojo, el montón de As, no es tan literal? Bueno, porque aquí en este lo puse solo para que sea más fácil de verlo. Pero el que sí es literal y que siempre va a ir así es el montón de ceros en el target MAC, porque es el que yo no sé. Esta es la estructura del request. Ya una vez sabido esto, podemos pasar a ver cuál es el Ethernet header. Y el Ethernet header va a tener ciertas cosas, pero las que nos va a interesar es el source MAC, que ya lo sé, que es el de PC1, y el destination MAC, que van a ser este montón de Fs. Sigo en la parte de necio de que no se tomen tan literal las As, pero sí los Fs y los ceros, porque como yo no conozco la información de PC2, estas Fs lo que me van a decir es de que el paquete ARP va a ser broadcast. Para los que no saben qué es broadcast, es de que a la hora de que esto llega a un switch, el switch va a tirar ese frame por todas las interfaces este por la que lo recibió. O sea, tanto PC3 en esta red que dice o PC2 van a recibir el mensaje debido a esta parte del Ethernet frame donde dice que es específico que el montón de Fs vayan o va a ser direccionado a ese montón de hosts o a todos los hosts que sean parte de ese switch. No voy a comentar que es un hub, pero para que sepan que sí también existe otro equipo prehistórico que se llama hub y se los dejo como simple comentario. Estoy mencionando muy por encima la operación de un switch. Esa operación de un switch también es parte de un video que quiero hacer, porque es algo que preguntan muy frecuente en las entrevistas. Entonces por aquí estoy poniéndolo muy por encima, pero sepan que viene un video específicamente de esto. También de otro tema que voy a hablar más adelante, se llama NAT. Va a venir un tema específico de NAT. O más bien un video específico de NAT. Ok, sigamos. Entonces el frame le llega a PC2. PC2 lo que hace son varias cosas. Uno, ve que el mensaje sí es para él, entonces lo procesa. PC3 lo botó porque no era para él. ¿Cómo se da cuenta que PC3 el mensaje no era para él? Bueno, por la IP. El target IP no es la .20, no es de PC3. PC2 sí la procesa. PC2 ve la información que viene desde PC1, porque viene con toda la información, ya sea MAC address y IP. Y si no tenía esta información, lo que hace es que la mete en una cosa que se llama el ARP table. Este table va a tener ciertas cosas. Va a tener una IP, obviamente, va a tener la MAC asociada a esa IP, y va a tener la interfaz por la que él conoció a este nuevo equipo. O sea, la interfaz por la que entró el ARP request. ¿Por qué la interfaz? Porque pueden haber varias interfaces. Acuérdense que puede ser un router, puede ser un servidor con múltiples tarjetas de red, etc. Ahora, también voy a tener una cosa que se llama el agent time en esta tabla de ARP, que es qué tanto voy a tener yo esta entrada de información, la asociación entre la MAC address y la IP en esta tabla, porque esto expira en algún momento. Todo muy bien, todo muy bonito. PC2 ya sabe dónde está PC1, pero PC1 todavía sigue en otras. La iba a cagar diciendo una mala palabra, pero bueno. Y ahora le toca a PC2 responder. ¿Cómo responde PC2? PC2 responde con una cosa que se llama ARP reply. El formato es
muy parecido, bueno, no parecido, es casi que exacto de un ARP request. Lo que cambia es el operational code. Este operational code va a ser ARP reply. Y como todo en redes, cuando cambia la dirección del tráfico, primero iba de PC1 a PC2, ahora va de PC2 a PC1, entonces cambia el source, que ahora va a ser PC2 hacia PC1. Repasemos rapidísimo la estructura, que es igualita. Acuérdense, lo que cambia es el operational code. El hardware type Ethernet, el protocol type IPv4, porque antes había un montón de protocolos, entonces IPv4 gana la pelea y quedó IPv4, por eso está ahí. Hardware size, el de 6 bytes, que son 48 bits. Protocol size 4 bytes, 32 bits. Las IPs, eso es lo que tienen, 32 bits. Hay una gente que puede decir, eso es muy obvio. Créanme que hay gente que no lo sabe. Y como les ha dicho que a la hora de cambiar la dirección del tráfico, que ahora es de PC2 a PC1, entonces esto es lo que va a cambiar. El sender IP va a ser PC2 y el target IP va a ser PC1. Estoy repitiendo siempre todo, pero eso tiene una razón de ser. He visto en ciertos videos de técnicas de estudio que si uno repite las cosas ciertas veces, pero eso se tiene que hacer en espacios diferenciados de tiempo, es muchísimo más probable que usted se aprenda la materia que si tomara notas o si subrayara, pero eso tiene que ir acompañado de estructurar las bases en preguntas. Después les hago un video de cómo estudiar para certificaciones y todo. Yo voy a ponerlo en práctica ahorita y les voy a decir si resulta, porque quiero hacer ciertas certificaciones, que soy súper atrasado con eso, pero bueno, eso, los videos o las certificaciones. Ok, volvamos al tema entonces, no nos descarrilemos. Como cambia el flujo de tráfico, que ya vimos que ahora es de PC2 a PC1, el sender IP va a ser PC2 y el sender MAC, ahí es donde voy a poner yo el MAC de PC2, que ahorita lo representé con estos 6 pares de Bs, que igual esa no se lo tomen literal, no va a aparecer así. Lo único que yo quería que se tomaran al literal eran las Fs, porque eso siempre va a ser así. Repito. El target IP va a ser el de PC1, ya vimos, target MAC PC1 también. Y ahora, lo que hace PC2 es que procede a enviar el frame. Bueno, el switch lo va a procesar, va a hacer varias cosas más. Estoy omitiendo un montón de cosas ahí, yo sé, pero no va al caso. PC1 lo recibe y lo que hace PC1 es que va a proceder a meterlo al ARP cache, a la tabla de ARP. Se le puede llamar ARP cache, hay gente que le llama la tabla de ARP, como quieran llamarlo. Son libres de llamarlo, no sean tan estrictos en eso. Y le pone un timer, el Eigin, para que en algún momento este entry expire. ¿Cuándo es que expira o cuándo hace un ARP timeout? Ese es otro de los términos, ARP timeout. Va a depender de la plataforma. Juniper lo hace cada 20 minutos y Cisco lo hace by default 240. Es el ajuste, o yo lo puedo ajustar entre 1 minuto y 240 minutos. ¿De dónde saco la información? De la página de Cisco y la página de Juniper. Dejo los links abajo. Algunos de ustedes les puede confundir cómo se ve un ARP request o un ARP reply en un TCP dump. Este TCP dump es básicamente una captura en un Unispace machine, o debería poderse hacer para todo el control plane traffic que uno puede tener, pero básicamente como se ve es así. Tiene una estructura que obviamente dice que es ARP y es un ARP request, y si fuera PC1 el que está haciendo, y siguiendo con nuestro ejemplo, diría request y who has 192, 168, 120. O sea, ahí estoy tratando de decir quién tiene la dirección de PC2, que es esta IP. Díganme a mí, que es tel 192, 168, 110. ¿Cómo se ve el ARP reply? El ARP reply se ve así, que es obviamente la respuesta. Y dice reply 192, 168, 120, la dirección de PC2, está en o is at y el MAC address, que es lo que yo andaba tratando de buscar. Así que para que no se les haga bolas, nada más es una manera en inglés de decirlo, que es una pregunta. A veces lo que a la gente les cuesta es porque no tienen el question mark o el signo de pregunta, y brevemente eso es. Espero que este video sea corto, porque en el MPLS en algún momento dije, creo que no llevo mucho tiempo y lleva como 45 minutos, pero bueno, no importa. Eso sí me lo podrían decir y sí quiero que me lo comenten, y no para generar tráfico en los comentarios, porque así me sirve. Si no sabían, el tráfico en los comentarios y los likes hacen que el video se vea mejor en lo que todo el mundo dice, el algoritmo de YouTube. Entonces hace que los videos sean un poquito más visibles para gente nueva. Pero volviendo al desmadre que estaba haciendo, quiero que comenten si los videos de 20 minutos les parecieron muy pesados. O sea, aquellos que vieron el video en sí y que sí les sirvió, porque he tenido varios feedback que dicen que no, que están bien, y otros que me dicen que están un poquito largos, pero quiero saber qué es lo que la mayoría de ustedes piensa. Si me hacen el favor, sería excelente, a ver qué, porque no pienso ponerlo en un Twitter, aunque
podría ponerlo en Twitter. De hecho, en Twitter estoy mandando información, estoy un poquito más activo para los que quieran verlo. Y me encantaría que en algún momento, si esto se hace viral, que me vayan y apoyen en Instagram, porque en Instagram hago a veces el behind the scenes de estos videos. Bueno, pongo la camarilla ahí y filmo, y me gustaría hacerlo un poquito más evolucionado. Yo esta palabra no la sé pronunciar en inglés, así que voy a tratar. Retweeters o retweeters o retweeters. Es con E, sé que es como con una E rara. Pero bueno, gracias a Dios Juniper le puso G-ARP. Había quedado en el G-ARP, pero la cámara se sobrecalienta porque estaba filmando a 4K y tengo que volver a enfocarme todo. Algunos de ustedes se pueden preguntar por qué veo para abajo, pero es porque aquí tengo el script, porque todo esto se hace con script y en hechito. Ahora, el proceso normal de ARP lo que hace es de que se desencadena porque hay un ARP request primero y después llega un ARP reply. El G-ARP no funciona así. Yo lo veo como un update. ¿Por qué yo lo veo como un update? Y puede que no sea la mejor definición de esto. Porque el G-ARP se usa para cuando hay un cambio de IP, yo poder, sin que nadie me lo pida, poder enviar un reply. Por eso es que digo que cambia un poquito la manera en que actúa. Porque si yo necesito un ARP request y a ese ARP request que salga un ARP reply, en este momento en el G-ARP eso no va a pasar así. Sino que el reply va a ser para poder hacer un update a los demás equipos de qué es lo que está pasando. Esto pasa cuando hay un boot up, cuando el equipo está prendido, o también pasa cuando se cambia la IP. No me acuerdo de ciertas cosas, de otras cosas más, pero esas son las dos que me acuerdo que van específicamente a funcionar con un G-ARP o retweeters. No sé cómo pronunciar eso. Proxy ARP. Proxy ARP es un proxy, como yo lo entiendo, si lo explico, es alguien que responde por alguien más o que se hace pasar por alguien más. Proxy ARP les puede interesar porque es una pregunta que se hace mucho en las entrevistas de security. Yo he visto que los maes usualmente tienden a hacer este tipo de preguntas. Y lo hacen en la parte de security porque en security se ve algo que se llama NAT, Network Address Translation, que básicamente es la traducción entre IPs públicas, que son de dominio público, a IP privadas. Y hay un escenario específico en Static ARP que lo que hace es de que cuando el paquete va a entrar al firewall, y ya voy a entrar en términos de que para gente muy básica les estoy hablando en chino, pero les voy a explicar a la gente que va para este tipo de certificaciones. Pero bueno, estoy dando demasiadas vueltas porque lo que quería explicar con la parte de security, ARP y NAT, es de que el último router que está pegado al firewall, estos dos van a hablarse en IPs públicas. Pero si yo detrás de este firewall tengo el host que me va a hablar a mí en IPs privadas contra el firewall, entonces si hay un static NAT, lo que va a pasar es de que este MAE le va a pedir una IP al firewall que el MAE no tiene específicamente en él, que es parte del host al que está tratando de llegar el firewall. Entonces ahí, desde cuando el firewall le responde con un proxy ARP, o sea, está respondiendo en vez del host. Como les decía, para esto quiero hacer unas animaciones bonitas y toda la cosa, entonces puede que haga otro video o haga un simple GIF y lo mande en Twitter de cómo es que actúa. Pero para los que necesitan ya, les dejo la dirección abajo de una página que encontré donde lo explican demasiado bien. Obviamente la página está en inglés y yo lo quiero hacer en español, pero bueno, me gustaría hacerlo mejor y un poquito con más research. Quería mandar el video ya, entonces lo que voy a hacer es de que se lo voy a mandar o por Twitter o por Instagram, así que vayan a seguir a Instagram o Twitter. Y no he hablado del Facebook, yo también tengo Facebook, pero ahí si lo tiro a una página de Network Blog. Por dicha ya se me va a llenar el Facebook personal, entonces voy a pasar las cosas para que me sigan en la página del canal, que es la de The Network Blog. En este video sí he hablado paja, pero bueno, aquí hablar paja es como hablar tonteras. Creo que les quedó claro más o menos lo de Proxy ARP. Y si no, quéjense abajo. Hay gente que le da dislike a mis videos. Y después me puse a ver yo, obvio que eso siempre va a pasar. Pero bueno. ¿Cómo se revisa la tabla de ARP o el ARP cache? Ahorita alguien se me queja de que ARP no se dice ARP table. Yo le digo ARP table. En Linux se revisa con un ARP-A. En Huawei se revisa con un display ARP brief, porque tiene que siempre ponerle un poco más. Creo que es display ARP all o display ARP brief, creo. En Juniper con un show ARP y en Cisco con un show IP ARP, que básicamente todos tienen lo mismo: la IP, la MAC asociada a esa IP, la interfaz por la que entró ese ARP request y el timer, el login timer. Puede que se me haya pasado decirles que obviamente antes de que la vara expire, el equipo puede mandar un ARP request para hacer un refresh del table, o sea, para hacer un refresh del login timer, o sea, para resetear el timer. Así es que se resetea el timer. Uno vuelve a mandar un ARP
Y la tabla de ARP o el ARP cache lo que hace es que registra la nueva entry y resetea el timer. Tips para entrevistas. Esta es la pregunta que puede matarlos o que puede matar a cualquiera si no la sabe responder. O sea, si una persona no sabe responder esto, chao. Se fueron, porque lo que significa es que no pueden ver las bases y las bases no las están haciendo bien. Entonces mi recomendación es que por favor vean el video y no solo se informen del video, sino que pueden haber diferentes tipos o diferentes maneras de expresar el proceso. El proceso siempre va a ser el mismo, pero cómo explicarlo pueden haber diferentes maneras. La mía es una. Entonces vayan a otras fuentes, a otros canales. Les menciono varios: Network Shock, Keith Baker, casi de madre esta hora, David Bombal, CACCNA. Hay varios, o sea, si ustedes se meten a los foros de Cisco van a poder verlos. Ahí pueden ver de qué manera se explica ARP. Bueno, más buscan en YouTube ARP. Entonces, poniendo ideas concretas, uno, sepan cómo explicarlo en detalle, por favor, y no se equivoquen. La segunda, yo les dije que voy a hacer un video de cómo el switch opera. Entonces, tienen que tener las dos bases muy bien puestas: el switch como tal, cómo opera, y cómo es que ARP pasa por medio del switch y la operación del switch, por qué interfaces es que lo manda, cómo es que el switch lo graba. Y ahora viene la segunda, o no sé si la tercera ya. Creo que esta es la segunda, el segundo punto. Que cuando les hablan de switch, hay gente que a veces les dice, ¿y qué? ¿El switch tiene un ARP table? Y la gente se va resbalada porque les dice que sí. Okay. Pero la pregunta va con una cáscara de banano. Porque sí, claro, un switch puede tener un ARP table si tiene una IP por la que va a salir a un medio, o sea, por la que va a salir a una conexión. Pero lo que el switch tiene en sí es un MAC table, porque el switch hace un forwarding decision basado en las MAC addresses, en el frame. Lo primero que ustedes vieron en el paquete, se los voy a poner aquí. ¿Quiénes son los que tienen el ARP table o el ARP cache? Las computadoras o los equipos que necesitan traducir IPs a MACs, para que no se les confunda, porque a la gente lo suele preguntar así, lo suele preguntar como, sí, váyanse resbalados y ahora sí, y se les hace un colocho. Yo he visto a gente crashando en una entrevista con esa pregunta. Y como último punto, para terminar el video, voy a hacerles una referencia a todos los libros, a todas las cosas de donde yo saco información. No todo lo saco de una sola fuente, sino que, como les digo, yo lo que hago es que voy a un montón de fuentes para ver cómo es que lo explican y así poder entregarles un mejor video. Este video en específico lo saqué de este libro, el CPA Illustrated volumen 1. También cierta parte, o para los que están iniciando, pueden ir a ver este video de Juniper, que lo he mencionado en varios de mis videos anteriores. En los libros de CCA, no los nuevos, aquí se los dejo también porque también están ahí. Y también les dejo todos los otros links de los que he venido hablando, como donde se puede encontrar más de Proxy ARP o los otros canales donde pueden encontrar más información. Aquí en este apartado, abajo en la descripción, ahí se los voy a dejar todos. Y de ARP, eso sería todo. Tengo un comentario último. Yo he visto que mis estadísticas se queda hasta el final un 10%. Si usted se queda en el 10% hasta el final, hágame el favor de suscribirse. Yo esta hora de suscribir como que no me gusta pedirlo, porque no me gusta. Pero yo creo que hay que hacerlo porque el porcentaje va creciendo. Ya lo habíamos podido nivelar, el porcentaje de la gente que no estaba suscrita y que ve los videos, pero ya va subiendo un poquito más. Entonces, si les gusta y les sirve, por favor suscríbanse y comenten y denle like y denle amor. Y páselo a todas las personas que quieran. Y esto es ARP. Muchísimas gracias. Pura vida, se cuidan.